El K-8 fue un submarino clase Noviembre de la Flota del Norte que se hundió en el Golfo de Vizcaya con sus armas nucleares a bordo el 12 de abril de 1970. Un incendio el 8 de abril desarmó el submarino y fue llevado a mar profundo matando a 52 marineros, los cuales intentaban el rescate mientras se hundía. El 13 de octubre de 1960, mientras que operaba en el mar de Barents, el K-8 sufrió ruptura de un tubo del generador de vapor, causando un accidente de pérdida de refrigerante. Mientras la tripulación intentaba un sistema de suministro de agua de refrigeración de emergencia al reactor, evitando un colapso del núcleo de reactor, grandes cantidades de gas radiactivo se filtraron contaminando todo el buque. No se pueden determinar los niveles de radiación de gas porque la instrumentación no pudo medir esos a grandes escalas. En la primavera de 1970 el K-8 fue enviado al Mediterráneo. Estaba allí para monitorear las actividades de los portaaviones estadounidenses US Midway y US Saratoga. El barco se dirigió hacia el sur y cruzó el estrecho de Gibraltar a una profundidad de unos 140 metros. Hubo una ligera irrupción de agua, por lo que el comandante salió a la superficie a una distancia segura después de cruzar el estrecho para sellar la fuga. Según los informes, el K-8 no transitó el estrecho solo, sino simultáneamente y debajo de un destructor soviético de clase Kilding, Proyecto 56M, el Neulogimi. Hubo problemas temporales con el sistema eléctrico del barco. No se pudo identificar la causa de las fluctuaciones de voltaje en la red eléctrica. Sin embargo, el problema desapareció por sí solo. En marzo de 1970 el barco se encontró con el destructor de clase Krupni-Boyki, Proyecto 57B, frente a Capri para reabastecerse. El 1 de abril de 1970 el K-8 recibió órdenes de regresar y atravesó de nuevo el estrecho de Gibraltar, esta vez por debajo del Boyki. Las noticias distribuidas por el controvertido experto en inteligencia Mario Scaramella afirmaron que el 10 de enero de 1970, K-8 colocó una serie de torpedos con punta nuclear como minas navales para usar contra la Sexta Flota de los Estados Unidos en el Mediterráneo en caso de emergencia. Según el informe Scaramella, Rusia lo confirmó en 2004. Sin embargo, Scaramella no pudo proporcionar pruebas para estas afirmaciones. El 8 de abril de 1970, día 51 de esta misión, el barco aún regresaba en el Golfo de Vizcaya. Se encontraba a 120 metros de profundidad y navegaba a 10 nudos cuando se produjeron incendios de cables casi simultáneamente en la estación de sonar del compartimento 3 y en una estación de control del compartimento 7, probablemente debido a cortocircuitos Ego. El comandante hizo que K-8 apareciera inmediatamente. En el compartimento 3, la tripulación pudo extinguir el fuego rápidamente, pero tuvo que abandonar el compartimento debido a los gases tóxicos que se desprendieron durante el incendio. Mientras tanto, el fuego del compartimiento 7 también fue alimentado por los aceites lubricantes allí utilizados, por lo que no pudo ser extinguido y la gente de mar también tuvo que evacuar el compartimiento. Después de que se apagaron los dos reactores nucleares, pasaron otros 40 minutos antes de que el fuego en el compartimiento 7 fuera sofocado por la falta de oxígeno causada por la ejecución hipotecaria. Los generadores diésel que se habían hecho cargo de la generación de electricidad para los sistemas del barco tras la parada del reactor no estaban a la altura del estrés continuo y también tuvieron que ser apagados por sobrecalentamiento. Los marineros del compartimento 8 quedaron aislados del resto del barco y no pudieron ser sacados inicialmente porque las escotillas de acceso no se abrían debido a la sobrepresión. Al examinar los daños en el barco, el fuego en la estación de sonar se reavivó al ingresar al compartimento 3. El fuego fue extinguido finalmente. 15 marineros fueron liberados del compartimento 8, otros 8 marineros ya habían muerto allí por inhalación de humo y los rescatados también fallecieron en las siguientes 2 horas como consecuencia del envenenamiento. El K-8 estaba a la deriva en el Golfo de Vizcaya sin electricidad ni comunicaciones. Según la tripulación se dice que un carguero canadiense rodeó el barco en un semicírculo y luego continuó su curso y se retiró a toda velocidad sin brindar asistencia. Al día siguiente apareció un carguero búlgaro. Finalmente transmitió la llamada de ayuda del K-8 a las autoridades soviéticas a través de su estación de radio y se hizo cargo de parte de la tripulación del submarino que no era necesaria para la seguridad del barco. Se enviaron varios barcos de apoyo, incluido el K-83, un barco del Proyecto 629. Sin fuente de alimentación, no fue posible reponer los suministros de aire comprimido en K-8, dejando los tanques de compensación sin regular. La popa del barco se hundía cada vez más en el agua, y la parte trasera del barco, probablemente a través de una fuga en uno de los sellos de un tubo de torpedo de popa, entró agua. Alrededor de las 22:30 horas del 11 de abril, la situación se volvió crítica y más marinos fueron trasladados a un barco de rescate. Todos los intentos de remolcar el barco fracasaron debido a la marejada. Los 22 tripulantes restantes, encabezados por el capitán, intentaron salvar el barco.
Un poco más tarde, se pudo ver una sola bengala roja, luego K8 desapareció de las pantallas de radar en la oscuridad. Del barco de salvamento. Se sintieron dos vibraciones severas en el barco de rescate, posiblemente como resultado de explosiones de descompresión. Unas horas más tarde, después del amanecer, se registró el supuesto lugar del hundimiento y se recuperó del mar el cuerpo de un oficial. El cuerpo del comandante también fue avistado, pero se hundió antes de que pudiera ser subido a bordo. 30 marineros del K8 habían muerto como resultado de los incendios, en su mayoría por envenenamiento por monóxido de carbono. El grupo de seguridad de 22 hombres que rodeaba al comandante murieron cuando el barco se hundió. El comandante, el capitán de segundo rango Besonov, recibió póstumamente el título de Héroe de la Unión Soviética. Los miembros de la tripulación muertos y los sobrevivientes también recibieron medallas. Los restos del K8 se encuentran a una profundidad de alrededor de 4.500 metros.